Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para participar en esta reunión. Quiero hablarles sobre la situación macroeconómica y perspectivas del Perú para este año y para los próximos años. Déjenme empezar mencionando cómo se estaba comportando la economía peruana antes de la pandemia. Es decir, hacia fines del año pasado, en diciembre del 2019, las perspectivas económicas que proyectaban las fuentes oficiales como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva, que a su vez estaba corroborado por los organismos internacionales como el Banco Mundial, es que el año 2020 iba a ser un año de recuperación de la senda de crecimiento, mientras que el año pasado habíamos cerrado en un poco más de 2% de crecimiento. Se esperaba que este año estuviéramos bordeando el 4% de crecimiento, de, de forma que la economía tuviera un dinamismo mayor que el que había tenido el año anterior. El 2019, de acuerdo a los análisis de las cifras registradas por el Banco Central de Reserva, lo que se veía es que la caída de la tasa de crecimiento del 4% al 2,3% entre el 2018 y el 2019 se explicaba principalmente por la caída en el sector pesca y derivados, pero también por servicios y manufacturas no primarias. En términos generales, el 2019 había sido un mal año porque había habido cierta también eh, convulsión política, pero sobre todo las razones climáticas habían afectado el sector pesca. Sin embargo, se esperaba recuperar la pesca, como vemos en este gráfico, se esperaba que tanto el sector servicios como pesca y manufactura vinculada iban a recuperar por unas mejores condiciones previstas en la situación marítima del país. Y esas proyecciones decían que íbamos a tener un mejor crecimiento. Si uno ve las proyecciones a un nivel más detallado, como digo, previo a la crisis del COVID, se veía que iba a haber una mayor captura pesquera, sobre todo en la zona norte y centro del Perú, pero también se tenía mucha esperanza en la recuperación de la producción de complejos mineros como Las Bambas y Cerro Verde y también Toquepala, ambos en la zona sur del país, en la zona de la Sierra Sur. Se esperaba también que la manufactura tenga una recuperación el 2020 y el 2021 debido, como ya mencionamos, a la mayor producción pesquera, pero también a la refinación de metales no ferrosos. Y de la mano con ello también se proyectaba una mejora en el sector construcción por la dinamización de la inversión, pero también por un renacimiento de los programas públicos vinculados a vivienda, pero también a infraestructura. Esto era lo que venía pasando previo a la crisis con la inversión. En Perú, la inversión pública representa aproximadamente el 5% del Producto Bruto Interno. En buenos años hemos tenido hasta 6% del Producto Bruto Interno. En el pasado, hasta en la década de los 90, solía ser de aproximadamente el 3% del Producto Bruto Interno. Lo que quiero decir es que Perú, la inversión pública es un componente importante de la inversión total si comparamos con los ratios que están presentes en otros países de América Latina. Pero por otro lado, la inversión privada, que representa
entre 15 y 20% del Producto Bruto Interno, que también había venido mostrando un decrecimiento en los últimos años y la tendencia se había empezado a revertir en los últimos años y se proyectaba una estabilidad para el 2020 y 2021. Entonces, en este escenario positivo de tendencias de recuperación de la inversión pública, pero sobre todo de la inversión privada, es que se sustentaba las proyecciones optimistas para este año 2020. Si uno ve adicionalmente a los datos que acabo de presentar, cómo estaba comportándose el mercado laboral, se puede ver también que luego de una etapa de afectación, como digo, por el menor crecimiento y también por algunos conflictos de índole político que se registraron en el país, habíamos entrado a la fase positiva del crecimiento de los puestos de empleo formal en el sector privado. Sin embargo, en este escenario de optimismo, de recuperación económica, en el mes de marzo, el presidente de la República confirma a todos los peruanos el primer caso de coronavirus en el Perú. Esto lo que significó fue que inmediatamente el gobierno empezara a diseñar un paquete muy agresivo de medidas, tanto en lo sanitario como en lo económico, para hacer frente a la pandemia que se venía. Pero previamente a describir en qué consistió el paquete de medidas económicas que diseñó el gobierno, lo que hay que tener en cuenta es cuál era el diagnóstico de lo que iba a pasar. Y básicamente ahí en el Perú, a nivel de las altas autoridades de gobierno, se hablaba de 3 explicaciones económicas del escenario que se iba a tener que enfrentar en los siguientes meses. El primero era el de que lo que venía era un shock de oferta y de demanda, en el sentido que la pandemia lo que iba a generar es una disminución o un detenimiento de la actividad productiva no esencial y eso por lo tanto iba a afectar la oferta de bienes en el mercado. Por otro lado, la cuarentena iba a afectar negativamente a la demanda porque todo lo que iba a ser compra de productos no esenciales no se iba a poder realizar porque la gente estaba confinada en sus viviendas sin poder salir a hacer compras, por ejemplo, a centros comerciales o mercados. Pero esa era una primera explicación muy simple, pero también había otras explicaciones. Por ejemplo, 3 economistas peruanos, Getzi, Segura y de la Torre, decían que la crisis del COVID lo que iba a generar es un infarto en la economía. Es decir, a diferencia de lo que ha pasado con otras crisis económicas que uno las ve venir progresivamente, por ejemplo, las crisis financieras, las crisis debidas a la mala aplicación de la política económica en un país. Esta no se dio de manera progresiva, esta fue súbita, es como un infarto, se paró el aparato productivo de un día a otro porque toda la gente tuvo que quedarse en sus casas y abandonar sus labores productivas. Lo que señalaban estos economistas es que esta paralización inmediata y simultánea, no solamente de la economía peruana, sino en todo el mundo, es esta sensación de infarto súbito sincronizado, ¿no? Por lo tanto, el objetivo que debía tener la política económica era sobrevivir usando métodos no convencionales, probablemente alejarse de la ortodoxia económica y luego recuperarnos y recuperar
en un año o 2 años el equilibrio fiscal y otras medidas que señalan la ortodoxia. Sin embargo, también hubo algunas otras explicaciones de cómo debía leerse este escenario de pandemia. Paul Krugman, un premio Nobel, decía que en realidad no era un infarto, ¿no? Sino que parecía más bien un coma inducido en la economía. Y lo que él quería decir es que en realidad en el infarto, esto uno puede tener después de un infarto daños permanentes. Krugman era un poco más optimista en el sentido que un coma lo que hace es que tus funciones se apagan temporalmente, pero luego tus funciones regresan cuando sales del coma y la recuperación puede ser mucho más rápida. Por lo tanto, el objetivo debería ser aliviar las condiciones económicas, sobre todo de aquellos sectores que más se ven afectados por la cuarentena. En ese sentido, el gobierno peruano es muy ágil en tomar una serie de medidas. El Ministerio de Economía y Finanzas inmediatamente anunció subsidios a los ingresos de las familias de menores ingresos, se entregaron bonos de consumo de dinero en efectivo a las familias que se entregaron a través del sistema financiero. También se anunciaron y se pusieron en ejecución fondos de apoyo empresarial, se destinaron importantes recursos para que las empresas puedan soportar sus planillas mientras durara la cuarentena y no tener que despedir a la población. Se trató de defender mucho el empleo. Hubo también alivio tributario a empresas y subsidio parcial de planillas, como ya había mencionado. Se postergaron las obligaciones tributarias de las personas naturales, pero sobre todo de las personas jurídicas. Se anunció un programa Arranca Perú, y de hecho se implementó, que consistía en líneas de capital de trabajo para todas las empresas productivas, tanto pequeñas, medianas como grandes. Se suspendieron también temporalmente las reglas fiscales. El Perú tiene unas reglas fiscales muy estrictas que evitan el déficit fiscal y el incremento del endeudamiento público. Todo eso se suspendió con la finalidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas tuviera esa flexibilidad en el manejo macroeconómico. También hubo transferencias de dinero a los gobiernos regionales y locales, que son las municipalidades y las gobernaciones, para que ellos puedan atender la emergencia desde sus respectivos territorios. Por otro lado, el Banco Central de Reserva complementó el programa reactivo, los mecanismos de apoyo financiero que había empezado a implementar el Ministerio de Economía y Finanzas. Implementó 2 programas Reactiva Perú, que son créditos a muy baja tasa de interés para las empresas, también focalizados sobre todo en dotarles de capital de trabajo. Hizo una medida muy audaz, redujo la tasa de interés de referencia, que es la que sirve para que los bancos fijen a su vez la tasa de interés hacia sus clientes. Primero se redujo a 0.5, luego se redujo a 0.25% en términos anuales. Es una de las tasas más bajas que hemos tenido en las últimas décadas. Se flexibilizaron los requerimientos de encaje para soltar liquidez al mercado, pero todo esto lo que hizo fue reducir, como digo, la volatilidad de tasas de interés, redujo también el impacto en el tipo de cambio, pero a la vez permitió soltar liquidez al sistema financiero. Quiero decir, sin embargo, que en la actualidad todas estas medidas significan más de 10 puntos porcentuales o más de 10% del Producto Bruto Interno.
De hecho, los estimados más actuales estiman que esto está alrededor de 12% del PBI. Es uno de los esfuerzos fiscales más grandes en todo el mundo para tratar de contrarrestar los efectos en la producción y en la economía. Sin embargo, la cuarentena ha sido muy radical, muy extensa. Han sido 100 días de paralización de la economía, 100 días en las que eh, eh, la población ha tenido que quedarse en su casa y solamente funcionar algunos servicios muy esenciales, como los servicios de salud o la policía, pero incluso los servicios de salud durante la cuarentena han estado limitados, incluso el primer nivel de atención ha estado detenido gran parte de ese tiempo, y eso ha tenido unas consecuencias muy fuertes sobre el aparato productivo y la economía en general, lo que tanto el Banco Mundial como el Banco Central y el Ministerio de Economía estiman es que este año la economía va a caer entre el 12 y el 14%. Ojo, algunos analistas privados dicen que incluso va a ser más del 14%, pero instituciones muy serias como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Banco Central han estimado que es entre el 12 y el 14%. Sin embargo, la buena noticia es que para el 2021 la recuperación sería importante. Estas tres entidades proyectan que se crecería el 2021 entre 7 y 12% en términos promedio. Lo que ha pasado con la economía, lo que está pasando es lo que se puede reflejar en este gráfico. Tenemos, ustedes pueden ver acá la línea punteada. La línea punteada lo que muestra es el comportamiento del Producto Bruto Interno Total, pero lo que vemos es que el sector primario, que también cayó, cuando hablo de primario, agricultura, minería, pesca, si bien tuvo una caída por el confinamiento y por la cuarentena, son los sectores que se van a ver menos afectados y por lo tanto se van a recuperar más rápido. Sin embargo, el Producto Bruto Interno no primario es el que se ha visto más afectado por la cuarentena, por la crisis, y, y va a tomar más tiempo en recuperarse. En términos generales, ustedes pueden ver que las proyecciones para este año, para el sector no primario, es de una caída del 13%. Si tomamos la proyección de que el producto caería este año en 11,6%, y el primario este año caería 5%, con lo cual las recuperaciones del próximo año estarían en el orden del 9% tanto para el sector primario como para el sector no primario. ¿Quiénes son los más favorecidos en términos de que han sido los menos perjudicados? Son claramente el sector salud y toda la producción alrededor de los servicios sanitarios, los alimentos, los servicios financieros, la seguridad pública. Todos esos han sido los menos afectados. Y los más afectados, como ha pasado en todo el mundo, son los vinculados a la circulación de personas, las aerolíneas, las empresas de buses, todo el sector turismo en general, los hoteles, restaurantes, el entretenimiento, los deportes, la educación también, tanto no solamente la privada, sino también el público, la pública, y el sector inmobiliario, construcción, infraestructura. Todos esos sectores han sido muy afectados en estos 100 días de paralización casi total de la economía peruana. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, dos gráficos que reflejan muy bien lo que estoy diciendo. Esta es la producción de electricidad como variación porcentual anual,
Y lo que vemos es que la producción de electricidad, que es un indicador muy, muy, muy cercano a la evolución del Producto Bruto Interno, pueden ver que apenas se decretó en marzo la cuarentena, cayó en 12% en marzo, en abril cayó casi 30%, en mayo 25%, en junio 12%, en julio ya está más cercana a los niveles del año pasado y en agosto ha caído en 4%. Esto lo que nos quiere decir es que pasado este, eh, esta caída muy pronunciada, ya estamos cerca a recuperar los niveles de producción de energía de los años anteriores. Si uno eh, hace la distinción entre en cómo se han comportado los distintos sectores que demandan electricidad, o lo que se puede ver acá es que, por ejemplo, las, las más afectadas han sido estos sectores que la entidad oficial en el Perú denomina sectores asociados a inversión, que son básicamente empresas altamente demandantes de electricidad, como son las fundiciones, como son las empresas cementeras, como son las empresas siderúrgicas, son las que tuvieron un comportamiento más pronunciado en su menor consumo eléctrico. Las empresas mineras también, al estar paralizadas, tuvieron una caída. Fíjense que los sectores asociados a inversión eh, eh, cayeron en casi 80%, el consumo eléctrico en las empresas mineras en más de 40% y el resto de la economía en más del 20%, ¿no? En los meses que estamos mencionando de cuarentena más intensa. Y dicho eso, lo que vemos es que otra vez en las proyecciones para este año se pueden ver estas diferencias que hemos mencionado y en particular lo que se puede ver es que entre el sector construcción y comercio, que son muy vinculados a la demanda interna, van a estar la mayor explicación de la caída del producto, en manufactura 12% y otros servicios 9%. Agropecuario va a ser conjunto con pesca los menos afectados el 2020 y el próximo año como ya mencioné también, la recuperación se estima en 9%. Quiero mencionar, sin embargo, que esa recuperación del próximo año no nos va a poner en los niveles precrisis. ¿Qué quiero decir? Fíjense que cuando yo empecé esta charla, les mencioné que el 2020 se proyectaba un crecimiento de entre 3 y 4%, vamos a poner 3%, y si no hubiera habido la crisis del COVID, la trayectoria de la producción hubiera sido esta que marca la línea punteada. Lamentablemente, el confinamiento, la caída de los mercados internacionales, las restricciones en la producción interna, lo que han hecho es que la producción interna caiga en alrededor de 12% y con la recuperación de 9% para el próximo año vamos a estar en este nivel de producción que recién hacia el 2022 vamos a estar en el mismo nivel de producción que se dio, que teníamos en el momento pre-pandemia. Eso quiere decir que la recuperación total y recuperar las proyecciones de crecimiento que habían antes del COVID nos va a tomar unos 4 o 5 años por lo menos para poder recuperar lo que se perdió. Quiero finalmente decir
que a pesar de esta caída importante de los niveles de producción y de los ingresos de este año, todavía hay espacio para ser muy optimista. En este cuadro que estoy presentando en la lámina izquierda, lo que mostramos es el nivel de riesgo país de todos los países en Latinoamérica, y Perú sigue, a pesar de todo, sigue siendo el que mejor medida de riesgo país tiene, medidas como puntos básicos sobre la tasa de interés norteamericana. Perú tiene la menor, como digo, el menor costo de financiamiento. Chile es el que está inmediatamente posterior, luego Colombia, Brasil y finalmente México. De hecho, el nivel de riesgo país de Perú respecto de México es casi la cuarta parte. Y todavía Perú sigue teniendo indicadores muy importantes. Por ejemplo, tiene su porcentaje de deuda bruta total con respecto a su Producto Bruto Interno es un tercio, es 35%. Solamente Chile tiene un menor nivel que Perú, pero estamos por ahí. Antes de la crisis de COVID, Perú tenía un coeficiente de deuda sobre el producto del 25%, que es uno de los más bajos del mundo, es un nivel súper adecuado. Y lo que sí este año va a ser bastante fuerte es el déficit fiscal. Como porcentaje del Producto Bruto Interno va a estar en alrededor de 8%, cuando Perú ha sido un país que ha trabajado más bien con superávit fiscal, sobre todo desde mediados de la década del 2000 hasta mediados de la década del 2010. Eh, Somos un país que desde la década de los 80 no teníamos déficits fiscales significativos, pero este es un déficit que se estima temporal porque la ministra de Economía acaba de presentar en el Congreso de la República el plan macroeconómico multianual, así como el presupuesto de la República, y ya el Ministerio de Economía ha mostrado que en los próximos años vamos a recuperar el equilibrio fiscal al que Perú ha estado acostumbrado en los últimos 30 años. Dicho eso, termino mi presentación con esta lámina que muestra optimismo para la recuperación, y solamente decir que Perú es un país que trata a la inversión extranjera con los mismos derechos que la inversión local, así que somos optimistas de lo que viene a futuro respecto de la recuperación económica. ¿Ah? Muchísimas gracias por invitarme a participar en este evento.